Está usted viendo María Visión, soy el Padre Santiago, dentro del programa Sabiduría, Ciencia y Fe. Hoy vamos a hablar de un tema del que hay que hablar mucho, precisamente porque cuando los temas se plantean mal, se suelen resolver mal. Me llamó mucho la atención, hace unos días, en las clases de la universidad, que en dos grupos que tengo, con 27 gentes cada uno de ellos, salió el tema de la religión y se me ocurrió preguntar, ¿qué es la religión? Bueno, pues ni uno de los 27 de una clase ni de la otra me supo dar una respuesta acertada. Muchachos de una universidad privada, la mayoría de ellos de colegios católicos, la mayoría de ellos de familias cristianas, y me llevo con la enorme sorpresa de que al preguntarme qué es la religión, lo más que me llegaron a decir es, pues un estado emocional, pues es un sentimiento, pues es algo en lo que creemos, pero nadie me supo dar ni una razón filosófica, ni una razón teológica convincente de lo que es la religión. Claro, si estas personas que se supone que tienen muy buena formación no saben lo que es la religión, lo más probable es que no la tengan. Y lo más probable también es que si la tienen, la lleven mal. Por eso vamos a hablar hoy de este tema, saliéndonos un poco de las problemáticas que hemos ido viendo estos últimos días, porque indiscutiblemente que en el mundo actual se está dando un fenómeno muy curioso, que parece contradictorio. Por una parte, un retorno que me preguntan muchas veces, padre, ¿no le parece que estamos volviendo al naturalismo pagano? ¿No estaremos de vuelta al paganismo de la antigüedad? Ya he comentado en más de una ocasión que no, estoy absolutamente convencido de que no estamos volviendo al paganismo. Estamos volviendo a algo peor que el paganismo, que es el animalismo. Pero padre, ¿cómo me dice usted eso? Ni padre ni madre. La realidad es muy clara. Los paganos, y cuando hablo de paganos, hablo de los griegos y de los romanos. No me meto más que en ellos, que son los que mejor conozco. Pues estos señores eran paganos, paganotes, con problemas tan graves como los que tenemos ahora, pero eran profundamente religiosos, con una religión equivocada para nosotros. Tenían muchos dioses. Recordemos el Olimpo de los griegos y nada menos que el romano. Zeus, todos los dioses habidos y por haber, de la guerra, de la fertilidad, de todo lo que tú quieras. Pero eran hombres profundamente religiosos. Y en todas las ciudades se vivificaban una serie de actos que podríamos llamar de culto a los diversos dioses. Hoy, digo, no estamos volviendo al paganismo, por una razón muy sencilla, porque hemos anulado por completo la existencia de Dios, o más bien lo hemos dejado de lado. No es que hoy tengamos problema con la existencia de Dios porque hay filósofos que dicen que Dios no existe. Realmente, estrictamente hablando, en estos momentos, gente que abiertamente haya publicado un libro negando la existencia de Dios, diciendo que por ejemplo es un mito, pues conozco 2 o 3 que han tenido una cierta publicidad, muy poquitos y nada más. El problema es que estamos volviendo al animalismo. Ya no hay un Dios ni unos dioses a quien dar culto. Lo que hay es una serie de dioses convertidos en yo, protectores de todo lo que nos rodea. Si nos fijamos un poquito, hoy la gente ¿a qué da culto? Al tabaco. ¿A qué da culto? A la droga. ¿A qué da culto? A la pornografía. ¿A qué da culto? A lo que te pegue la gana, pero a todo menos a un Dios que no seas tú y que sea verdaderamente tu fautor. Por eso creo que es muy importante que nos preguntemos si podemos decir que estamos volviendo al naturalismo pagano o más bien al animalismo. Ya no hay hijos, ahora lo que hay son, lo he comentado muchas veces, animales. Vas por la calle y no encuentras a un señor con perro, encuentras a un sirviente que va con 3, 4, 5, hasta 8 perros. He visto a una señora hasta con 12 en un parque. Es decir, que ahora ya no tenemos hijos, pero tenemos animales. En una escuela, cerca de donde yo voy a dar clases, me encuentro con un cartel inmenso que dice clínica para perros y te habla de cómo aquí le cuidamos su perro, le compramos su perro, le vendemos su perro, le damos alimento para su perro y para su gato, le damos alimento, le damos psiquiatra, le damos psicólogo, le damos médico, en fin, todos los elementos que necesita una persona para vivir, ahora los tenemos para perros. Es decir, que vamos hacia un mundo de perros, hacia un mundo de animales. Hablando y exagerando un poco, claro está. Pero la realidad es que hoy ya la gente tiene más perros que animales. Ya la gente no quiere hijos,
La gente no se casa, ha destrozado el matrimonio, cosa que también era muy valorada por los paganos. Los paganos tendrían un matrimonio equivocado, no tenían el matrimonio sacramental, pero el marido tenía a la mujer legítima, los romanos no digamos. Las otras mujeres podían ser mujeres que acompañaban, con las que se tenía hijos, con las que se tenía relaciones, pero la mujer que representaba a la familia era la esposa, que no había nacido de un concubitus, de un contubernio de uno con una mujer, sino realmente, como decían los romanos, el matrimonio no nace del concubinato, sino que nace del consentimiento. Non concubitus, sino consensus hace el matrimonio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la gente está en este tema muy equivocado. Pues bien, se está provocando, y es lo que vamos a hablar, un proceso de subversión mundial apoyándose en una extraña síntesis de ideologías. Por ejemplo, el viejo maltusianismo, que no ha acabado. Hay un intento y una asociación en Estados Unidos muy importante, con millones de dólares, que tiene como misión reducir la población mundial en 50 años en un 20%. Esta es la tirada que tienen. Hay demasiados, sobre todo negros, sobre todo hindúes, no blancos, no occidentales. No se quieren los que no son de nuestra raza, por llamarlo de alguna manera, sin darse cuenta que son también humanos. Y entonces se intenta fomentar pues todo lo que está, la pastilla, el no matrimonio, el no familia, por supuesto el aborto, y si consigue el niño vencer el aborto, después de que ha vencido las pastillas o el no tener hijos, que no se prepare, porque cuando llegue a los 7 o 8 años, entonces le atacarán por la pornografía. Y si llega a los 12 o 14 años, le atacarán con las drogas. Y si va un poquito más adelante, le atacarán con la marihuana, lo que te pegue la gana. Es decir que, y si consigues salir, no te van a hablar de religión, te van a hablar de una nueva época, de la nueva era, New Age. O te hablarán de cosas que el marxismo grancista, que lo entiende pues su madre a la hora de comer, el capitalismo mundialista, el conductismo de Skinner, la teoría del caos, en fin, una serie de cosas. Y luego, naturalmente, para reducir la natalidad, hay que recurrir al susto, hay que recurrir al miedo. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado frases de estamos sufriendo un drama, el drama ecologista? La capa de ozono atacada por los productos químicos artificiales. El CFC, clorofluorocarbonatos, provocarán, esto decían hace unos años, 40 millones de cánceres y 800.000 muertos antes de el 2074, dentro de las estadísticas. O sea que nos plantean un problema bastante peligroso. Respuesta a todo esto, vamos a ir por partes. La comunidad científica se ha reído de todas estas tonterías. Benford ha demostrado que la capa de ozono existía antes de 1926, mucho antes de la aparición de los clorofluorocarbonatos que hemos hablado hace un momento. Crutzen, premio Nobel holandés, especialista mundial, estima despreciable el ritmo de deterioro de dichas capas de ozono. Igualmente, la comunidad científica rechaza totalmente las previsiones alarmistas sobre el efecto invernadero. Se trata de un simple retorno después de un periodo excepcionalmente frío. Los hechos han desmentido por completo las previsiones alarmistas de los años 70, que todavía siguen teniendo actualidad. Los problemas, yo lo he dicho muchas veces, no son para dramatizarse, son para resolverse. No digo que no haya un problema, el Papa mismo está muy preocupado y nos ha pedido que cuidemos la ecología. En definitiva, estamos en el mundo, pero cuidado, la ecología es cuidar el mundo que ha sido creado por Dios para nosotros. Ahora no, ahora que nos dice es que el hombre es el que está demostrando, el que está destrozando, el enemigo de la humanidad, el enemigo de la sociedad, el enemigo no es la naturaleza, somos los hombres que estamos destrozando la naturaleza. Queda por supuesto mucha naturaleza para destrozar, pero nos asustan dándonos unas cifras verdaderamente pavorosas cuando llegan a decir que no es la tierra para el hombre, sino, como dice Rockefeller, el hombre para la tierra. No es la naturaleza nuestra madre, somos nosotros para nuestra madre naturaleza. Claro, cuando uno oye estas cosas, bueno, aquí hay algo que está mal, algo que está mal enfocado. Y lo malo es que todo esto está provocando lo que ahora llaman la gobernanza mundial.
lo que hace unos años era la globalización. Todo el mundo hablaba de mundo global. Desde aquel famoso actor canadiense, todo era global, la economía global, el capitalismo global, los problemas globales, todo era global. Global quería decir que era mundial. Teníamos una palabra maravillosa, mundial, universal, etcétera, pero hay que elegir siempre algo nuevo para captar la atención del estúpido, la atención del idiota, eso es lo que sucede. Y pues ahora se promueve un gobierno mundial y hablan de una ética global, que nadie sabe muy bien cuál es, pero ahora vamos a ver, mediante la educación y los medios de comunicación, sostenido, incluso han pedido, por un impuesto global sobre las transacciones. Ha habido un autor, que es muy famoso, pidiendo que para sostener todo lo que esto cuesta mundialmente, sería fácilmente que toda transacción se cobrara un centavo, un impuesto de un centavo por transacción. Y como son millones las transacciones, habría un capitalal impresionante para poder implantar, por la fuerza o menos fuerza, esto de lo que estamos comentando ahora. Naturalmente que todo esto lleva, como no se ha conseguido, a lo que podríamos llamar una tutela. ¿Y quiénes son los que nos van a tutelar? Pues ya lo saben ustedes. ¿Quiénes son los personajes grandes del mundo en el que vivimos? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, que es chiquita, pero muy, muy perjudicial. La inmensa mayoría de los yihadistas y de los terroristas del mundo están sostenidos por Inglaterra y por Estados Unidos. Y si se escandalizan, cuando tenga tiempo les daré un libro donde pueden ustedes ver todos los datos tomados de las declaraciones oficiales y de periódicos oficiales y de centros oficiales, donde esto se demuestra palpablemente. Es muy fácil echar la culpa a los negros de África, es muy fácil echar la culpa a los orientales, y no nos damos cuenta de lo que los que estamos destrozando Oriente no son los maometanos. Los maometanos están sostenidos por Inglaterra, por fuerzas inglesas, por la economía inglesa, y hay datos a los montones para tenerlo en cuenta. Pues como hay que disimular, pues hay que buscar un gobierno muy adinerado que nos prometa un mundo tranquilo, sereno, donde todos nos vamos a entender, nos vamos a querer. Y aunque ustedes no se lo crean, por lo menos hace unos años, los propagandistas o los principales propagandistas eran nada menos, uno cuando lo lee se queda medio muerto de risa, un expresidente comunista, Gorbachev, y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que además tiene la peculiaridad de que es digamos, el que más estropea el mundo en el que vivimos, el que más contamina. Sus empresas son las más contaminantes del mundo entero. Su avión es uno de los aviones más contaminantes, el avión que tiene personal. Y este señor anda hablando de globalización y habla hablando de anticomunicación. ¿Y qué han fundado? Como no hay que asustar a la gente, y en muchos países la Cruz Roja nos suena siempre a heridos, han fundado la Cruz Verde Internacional. La Cruz Verde Internacional, ¿qué hace? Promueve los valores mundialistas de una espiritualidad global fundada sobre la síntesis, digamos así, sincretismo de las diferentes corrientes religiosas. Estos valores universales se reducen, de hecho, a un culto a la naturaleza. Cuando estuvo en Francia y pasó haciendo propaganda de esto que estoy comentando, le preguntaron, un periódico de París le hizo una pregunta: señor Gorbachev, ¿usted cree en Dios? Yo soy presidente de la Cruz Verde Internacional. Mi Dios es la naturaleza. El cristianismo es el culpable de los desequilibrios ecológicos. Hay que buscar siempre a alguien que no se va a defender mucho. Ya estamos los cristianos poniendo siempre la mejilla derecha y la izquierda, y también la pompi derecha y la pompa izquierda, para que nos apalen a gusto. Siento tener que decir esto, pero es la realidad. Yo soy presidente de la Cruz Verde Internacional. Nosotros deseamos una civilización naturalista, Dios fuera, panteísta, todo es Dios, mundialista. Deseamos un nuevo paradigma para el que la humanidad es un elemento de la naturaleza que implica la convergencia entre capitalismo y socialismo, el desarme de las naciones. Claro, el desarme de las naciones, pero no nosotros. Los que venden más cantidad de armas son los Estados Unidos, y los que andan probando siempre cositas de estas un poquito peligrosas son los Estados Unidos, y después me parece que es Inglaterra y Alemania y España, que venden todo lo que ya les sobra a los países del tercer mundo. Esa es la realidad. Las armas con las que matan los yihadistas son armas europeas, armas americanas. Esta es la realidad. Por lo tanto,
que no nos vengan con el cuento del desarme. Y ya sabemos además que ahora está permitido en las universidades de Estados Unidos, en las preparatorias de Estados Unidos, entrar con pistola. Se permite una pistola personal, porque como está el mundo tan duro y en cualquier momento sale un loco que empieza a disparar, ahí estamos nosotros para protegernos, aunque sea matando al loco. Como vemos, no parece por ninguna parte la división sobrenatural, la encarnación de Jesucristo, la revelación de Dios, el judeocristianismo, eso está totalmente fuera de control. Y claro, como está fuera de control, no quieren ni hablar de ellos porque saben que eso no lo pueden controlar. Como vemos, no aparece por ninguna parte la buena nueva de la dimensión sobrenatural del hombre. El hombre como imagen creado a imagen y semejanza de Dios. Eso no aparece por ninguna parte. Un Dios infinito con un amor infinito que nos pide misericordia a todos. Eso no aparece por ninguna parte. Y claro, ¿qué pasa cuando parece, o como parece desprenderse de estos neopaganos o neonaturalistas, vamos a llamarlo así, disfrazados de lo que quieras, de mundialistas vanguardistas o de neoliberales, de un New Age, que es una cosa que no se sabe muy bien qué es decir, una especie de supermercado de religiones en barata, donde cada cliente toma lo que le gusta y deja lo que le desagrada. Después de todo, la libertad religiosa está en los 30 derechos humanos. Pero este naturalismo racionalista neopagano no puede satisfacer. ¿Por qué? Porque no deja de ser un conjunto amalgamado de todas o casi todas las herejías que se han dado en la humanidad hasta el presente. Una espiritualidad confusa y difusa, inolora, inodora, incolora, insípida, sucedánea y caricatura de la verdadera religión, como si las ideologías de la autosuficiencia, la autorredención y la autosalvación no fueran los grandes fracasos que muestra y demuestra una vez más esa gran obra maestra que es la historia del hombre sobre la tierra. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a retornar y vamos a hablar de lo que es la verdadera religiosidad, para que sepamos lo que estamos perdiendo, lo que estamos dejando que se nos vaya de entre las manos, y para que intentemos recuperarlo de alguna manera. Eso es lo importante. Vamos a volver a la realidad, a lo que hemos aprendido desde siempre, desde los paganos. Aristóteles, por ejemplo, Platón, Aristóteles calificó al hombre de muchas maneras, como un animal que tiene logos, un animal que piensa, como un zoon politikon, animal político, pero también lo calificó como animal religioso. La cumbre de la filosofía aristotélica decía que el hombre, y él lo era, un animal religioso. También es conocida la definición del hombre, como lo acabo de comentar, como animal político, como zoon politikon. Esto está en la política de Aristóteles. El anterior zoon logikon está en los tópicos, está en la ética nicómaco. Y Lactancio, que es uno de los primeros cristianos, como sabemos bien, decía que la religión es casi lo único que separa al hombre de los brutos. Todos nos damos cuenta de que los perros, aunque como digo a veces en broma, los perros de Guadalajara son muy piadosos. Tengo experiencia de que alguna vez que han subido diciendo misa donde estamos los sacerdotes, al presbiterio, y realmente alguna vez, cuando eran perros así chiquitos no me asustaba mucho, pero una vez que se sube un perroto más grande y que vi que nadie hacía nada por pararlo, pues la verdad sí me tranquilicé. El perro me miró muy fijamente, yo echaba una ojeadita ahí, a ver qué pasa, se acercó un poquito al altar, se puso a los pies del altar y me miró muy piadosamente, fue todo. De ahí he sacado que los perros en esa iglesia eran más piadosos que muchos de los que estaban dormidos oyendo misa. Lactancio decía que la religión es casi lo único que separa al hombre de los brutos. Evidentemente los animales no son religiosos. El hombre, por el contrario, sí lo es. Solo la persona creada, ángel y hombre, es religiosa. El hecho de la universalidad de la religión es tan manifiesto que los más eminentes antropólogos hoy no vacilan en aceptar la religiosidad como uno de los atributos del reino humano. Quatrefages, no sé cómo se diga exactamente, el holandés Riede sostienen la afirmación de que hay pueblos o tribus sin religión, descansa ya sobre observaciones inexactas, ya en una confusión de ideas, como veremos. Tenemos pues derecho a llamar a la religión, tomada en sentido más amplio, como estoy hablando ahora, un fenómeno propio de la humanidad. Y de hecho, todos sabemos que en las estadísticas humanas, pues nos dicen que hay 400 millones de ateos o de agnósticos
entre los ateos y agnósticos, más que todo hay agnósticos que no saben ni si sí no si no, que no niegan estrictamente la existencia de Dios como hace el ateo. Ateos hay poquísimos, agnósticos unos 400 millones, pero somos 7.000 millones en el mundo, un poquito más, de los cuales 1.400 y pico son católicos, el 17%. Somos católicos, de cada 100 hombres, 17 somos católicos. Y si metemos los protestantes, los anglicanos y los ortodoxos orientales, católicos orientales, o sea, todos los que somos al judeocristianismo, somos un 35, un 40% de la humanidad. Y los demás son 700 millones de hindúes, 300 millones de budistas, y taoístas, una bola, muchas gentes por ahí. Es decir, somos mucho más religiosos. La religión es profesada por la mayoría de los hombres. Por tanto, no tenemos por qué llevarnos las manos a la vida como diciendo, vamos a tolerar la religión. No, hay que contar con la religión, porque es una realidad social importantísima, importantísima. Uno de los grandes expertos en esta cuestión, etnólogos como los llaman, pues que me refiero a uno católico, se llama Smith, que es uno de los más famosos del siglo pasado, dice, en la moderna etnología, la etnología es la ciencia de los pueblos primitivos, ha desaparecido la categoría de pueblos ateos. La gran multitud de pueblos a los que antiguamente se les había adjudicado el ateísmo ha quedado reducida hasta hace poco a uno solo, los Kubus de Sumatra, que fueron después eliminados también mediante las observaciones de von Duggen y Sebesta. El último intento hecho por W. Tessman de descubrir entre los indios de Ucayali hombres sin Dios ha sido también rechazado por la ciencia etnológica. Por tanto, no hay ningún pueblo sin Dios. Por tanto, tenemos que explicarnos qué es la verdadera religión. A la pregunta, ¿qué es el hombre?, que ahora iremos respondiendo, ¿qué es el hombre?, sigue siendo respuesta correcta. Un ser organizado por la religión y por la moralidad. Un racionalismo desbocado, a partir sobre todo de la Ilustración francesa, del materialismo y racionalismo de los siglos XIX y parte del XX, que se creía científico, el positivismo, el marxismo, llevó a finales del siglo XIX algunos ilusos que pronosticaron que la Ilustración y la ciencia era la madre de la desaparición de la religión. Como la muerte natural no se producía, entonces se decidió su aniquilación por la fuerza. Pero prohibiciones, persecuciones, declaraciones de ateísmo, produjeron el efecto contrario, un resurgimiento religioso pocas veces visto, hasta el punto de que al concluir el segundo milenio, dice Juan Pablo II, la Iglesia es de nuevo una iglesia de mártires. Las persecuciones contra los creyentes han constituido una siembra abundante de mártires en distintos lugares del mundo. Datos de especialistas protestantes hablan de cómo un total de 26.685.000 cristianos han muerto mártires en el siglo XX. Me parece una cifra un poco exagerada, pero de todas maneras lo que está clarísimo es que han muerto muchísimos, mucho más que los debidos a las persecuciones de los emperadores romanos. De hecho, una revista muy seria, Palabra, señalaba a 3 millones de personas que a juicio de expertos fueron asesinados por razón de la fe en estos últimos 100 años. La Comisión Jubilar para los Mártires Nuevos lleva registrados los nombres de 12.692 personas cuyo martirio consta y que están esperando el breve que les lleve a ser mártires oficialmente por parte de la Iglesia. Y la lista no está terminada. Acabo diciendo que la precisión de estas cifras puede ser discutida, pero no la tendencia constante cada día mayor, como comenta Didier Rancé, especialista en este tipo de estadísticas. A mediados del 2000, Juan Pablo II ha canonizado a 12 y beatificado a 413 mártires. Estos datos indican todo lo contrario a un decaimiento religioso. Lo que resulta verdaderamente criminal es nuestra pasividad, nuestro silencio ante este genocidio religioso ante el cual Occidente y compañía permanecen silenciosos. Terminamos, vamos a continuar. Está usted viendo Maravisión. Puede usted continuar viendo Maravisión. Es un tema del cual seguiremos hablando próximamente.